Vámonos con Han. Han, tú tienes un diplomado, estás terminando un diplomado, nos platicabas en innovación educativa, ¿no? Y entonces, con todo este tema de innovación y todo lo que nos trajo la pandemia de tienes que migrar, ¿no? El sistema tradicional a lo completamente virtual y digital de un día a otro. Para ti como profesionista dentro de este mundo, ¿qué retos te ha implicado la digitalización y qué cosas buenas podemos sacar pues de este momento, ¿no? Déjame, te abro el micrófono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Te perdí. Aquí está. Listo. Gracias, muchas gracias, Nat. Pues lo primero es decirles que a mí la verdad me gusta mucho toda la cuestión tecnológica. Me parece maravillosa. Claro que tiene retos, pero también los tiene el trabajar en vivo y en directo. Yo creo que uno de los principales retos es asimilarlo y aceptarlo. Y para los chicos, por ejemplo, un reto muy grande, sobre todo en la edad de los chicos con los que yo trabajo, que son adolescentes, fue toda la parte de la socialización. Porque pues, si ustedes recuerdan en la secundaria o en la prepa, pues estás todo el tiempo con tus amigas, con tus amigos, y de verdad estás, o sea, vas caminando con tu amiga agarrada del brazo, ven a no sé quién y lo avientas, o sea, hay toda una parte física que yo creo que ese es el reto, que es muy difícil salvar esa parte física, porque ¿cómo le haces? Muchos de mis alumnos, les comparto, tomaban clase con su perrito, o sea, como acariciándolo, por ejemplo, porque necesitaban ese contacto físico, ¿no? Como aunque sea. Y te pedían mucho como de, Miss, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, como para ver un poquito más allá y quitar un poco esa distancia. Entonces, yo creo que un gran reto ha sido esa cercanía emocional, que muchas veces se da por el lado físico, ¿no? Cuando los saludas o lo que sea, y que aquí pues tuvimos que ponernos creativos para ver cómo la lográbamos hacer. Algo positivo es que yo creo que nos ha tocado o nos tocó de manera muy evidente a todos los profes ponernos las pilas para actualizarnos. Y esto requiere mucha creatividad, requiere mucho compromiso, pero también requiere como una especie de crítica, como hacia lo que nosotros mismos estamos haciendo. Fíjense que traía yo, de hecho, preparado, porque cuando estaba analizando toda esta pregunta de cómo ha evolucionado la lectura a través de la digitalización, decía yo, bueno, me hacía un poco la pregunta de Vivi, ¿no? O sea, ¿ha evolucionado o ha cambiado o qué es lo que ha pasado? Y me acordé que hay un modelo bien padre que te habla del proceso de digitalización, que se llama modelo SAMR, o sea, como SAMR. Ahorita les comparto una liga si les interesa. Está bien padre, porque lo que te dice es que tú en realidad con la digitalización no estás obligado a que nada evolucione. O sea, las siglas justo tienen que ver con eso. La S es el primer nivel, sustitución. En la digitalización tú te puedes quedar en la S, que es sustitución, que es, pues si antes tenías un cuento impreso, ahora lo tienes en un iPad y ya, eso es todo, no hay más. Entonces, pues en ese yo diría que ni siquiera es una evolución, al contrario, tal vez hasta para tus ojos es peor, salvo que sea portátil, pues yo no le veo como mucho más. Después hay un siguiente nivel que es el aumento. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el aumento es que además le puedes dar clic y entonces hay un sonidito, ¿no? Y entonces eso pues como que aumenta un poco la experiencia. O probablemente si te gustó el cuento del conejito, te sugiere otros que son semejantes y que pueden interesarte. Bueno, eso es un aumento, ¿no? Hay otro nivel que es el de la modificación. ¿Cómo pueden modificar? Yo, por ejemplo, con mis chicos, ¿no? ¿Cómo pueden modificar su experiencia de lectoescritura el estar en línea? Bueno, pues sí se puede hacer, porque si yo tengo un documento compartido, entonces tengo chicos que a lo mejor en lugar de hacer un cuento solos, están escribiendo cada quien su personaje y están creando al mismo tiempo, en paralelo, en 5 sitios distintos, una misma historia. Eso ya es una modificación, porque es algo que en vivo no se podía hacer de manera simultánea, porque yo no podía estar leyendo y escribiendo al mismo tiempo. Es una pequeña modificación, ¿no? Y el último nivel, así como el más alto, es la redefinición. ¿De qué manera yo puedo usar lo digital para que de verdad sea una experiencia completamente distinta? Bueno, pues yo creo que en esa búsqueda estamos todos los maestros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que no sea algo que nos juegue en contra, sino a favor? Este modelo a mí me gusta mucho porque lo que nos señala es que no porque algo sea digital implica ni siquiera a veces un cambio, pero sí abre una posibilidad para pensar las cosas de manera diferente. Otra cosa que a mí se me hace muy interesante es que este encierro, que de alguna forma es un encierro real, también ha traído consigo como un espacio de vernos a nosotros mismos, de autorreflexión.
Entonces, a muchos de los chicos, de verdad, yo los veía muy sensibles, se hicieron productos padrísimos, por ejemplo, en clases de teatro, conmigo también, reflexionando sobre su propia experiencia, viéndose a sí mismos, teniendo ese espacio que a lo mejor de otra manera no lo hubieran tenido. Y con todo y lo digital, o sea, esto lo digo para que veamos cómo no es que un iPad mate toda esa experiencia reflexiva que podemos tener, ¿no? Entonces, creo yo que también algo interesante de esta digitalidad es que de alguna forma te puede permitir también este tipo de experiencias compartidas con otros. Y creo también que, por ejemplo, los chicos hacían de pronto videos. Probablemente para ellos es más cercano expresar en video lo que están sintiendo, y en un video padrísimo, que además lo editaban y estaban como todos juntos de pronto, y uno hacía movimientos y el otro estaba diciendo un pedazo de algo que leyó y le interesaba. Todo eso es algo que es un recurso digital y tiene que ver con la digitalidad, y que probablemente somos también nosotros como profesores o nosotras como mamás quienes tenemos que ser muy flexibles y subirnos en ese ritmo y en esa sensibilidad que se está construyendo, que toda sensibilidad tiene que ver con una época. O sea, probablemente también para nuestros abuelos o para nuestros bisabuelos, nuestra manera de comer frente a la tele era como, ¿qué? ¡Qué barbaridad! O sea, ni estás disfrutando la comida y estás tirando y ni estás viendo bien. Yo misma, por ejemplo, me acuerdo, comparto un impacto así digital que tuve cuando, algo súper sencillo, no sé si se acuerden que muchos años las noticias, pues daban las noticias y solo veías al señor de las noticias y de pronto pues te mandaba un video y ya. Como en el 2000 algo, no sé, empezaron a poner abajo de las noticias, o sea, como abajo del señor que da las noticias o de la señora que da las noticias, una barra donde te ponen todo lo que está pasando mientras el otro habla. Para mí era como, ¿pero por qué? O sea, tengo que leer, no puedo ni leer y estoy escuchando también y me ponen una imagen. Eran como demasiados estímulos. Entonces, de pronto era como difícil y yo decía, es que no me están dejando hacer una cosa cuando ya tengo que hacer otra. Yo lo vivía como esa exigencia. Probablemente quien ya nació con esos estímulos no lo ve ni siquiera como una exigencia extra, lo vive como su experiencia de la realidad. Entonces ahí sí creo que también nos toca como ser abiertas en cuanto a esas experiencias que se están gestando, y pues bueno, es también nuestro trabajo seguramente reflexionar y pensar qué se gana y qué se pierde. Yo creo que siempre en cualquier cambio de época hay experiencias que se pierden y hay otras que se ganan. Y quisiéramos tener todo, ¿no? O sea, a mí si me dices, ¿qué prefieres? No, pues yo quiero el libro impreso, pero también el digital, pero también, ¿no? Quiero todo. Pero lo que es cierto es que nuestros chicos ya nacen con, o están viviendo unas experiencias distintas de las nuestras, y no es nada más en la lectura. Yo creo que tiene que ver con todo, o sea, tiene que ver también, por ejemplo, con, no sé, usar el microondas. Cambia la experiencia de hacerte unas palomitas en olla que en microondas, con todo lo que tú quieras. Y tiene que ver con esta idea de lo inmediato que decíamos hace ratito. Entonces, pues bueno, para mí como maestra la experiencia la verdad ha sido positiva, porque creo que sí se puede lograr esa cercanía a pesar de la distancia física. Y otra cosa interesante que les quiero compartir es que también nosotros, por ejemplo, hemos usado programas de lectura bien interesantes. El que usamos se llama Achieve en concreto y es para inglés o español. Y es muy padre porque les hacen como un examen diagnóstico de inicio, y después de ese examen diagnóstico los ubican como en un cierto nivel de lexiles, que es con lo que se mide como a nivel mundial la calidad de la lectura, ¿no? Evidentemente esto no refleja la experiencia de lectura, que es lo que a lo mejor a los lectores nos gusta más, pero sí refleja como la capacidad a lo mejor de comprensión, ¿no? De ciertas palabras. Y algo bien padre de este programita es que, por ejemplo, una misma lectura, no sé, a lo mejor se llama, se rescatan a la elefanta fulanita que estaba siendo explotada, ¿no? Porque les gustan mucho esos temas ecológicos. Entonces, esa lectura, si tú eres un súper buen lector de 12 años, te lo pone en el nivel más alto, y entonces es un reto para ti porque tienes más palabras y porque además es más larga la lectura. Pero si tú eres una persona, un niño o un chico que a lo mejor no tiene ese mismo nivel de lectura, te da la misma lectura con la misma información, tomando en cuenta que son textos expositivos, o sea, más bien informativos, no es literatura, pero con tu nivel, de modo que puedas leerlo a tu nivel. Y si eres un chico que es su segunda lengua y que tu nivel es muy bajito, te va a dar la misma lectura, pero adaptada a tu capacidad. Eso, por ejemplo, es algo para mí que no es posible que yo haga eso en vivo en un libro, porque todos tenemos que leer el mismo, y entonces a lo mejor sí va a ser muy frustrante para el chico que no es su primera lengua el español, o que simplemente no tiene tan desarrollada esa habilidad,
Y si les pongo uno muy fácil, va a pasarle lo mismo al que va muy avanzado, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, creo yo, que pues son aprovechar como este mundo de la innovación y a mí me han gustado mucho. Muchísimas gracias, Han. Creo que un poco el reto de lo que hablas y a mí lo que se me queda de lo que nos compartes, en primera es, pues a nosotras como mamás, el reto de ir un pasito más allá de la sustitución, ¿no? Que es la primera etapa del modelo que nos platicaste. Y habrá mamás que están súper a favor de la tecnología y les encanta la experiencia digital, y habrá mamás como yo que estamos negadas a que nuestros hijos estén pegados al iPad, que es mi caso, ¿no? Pero creo que con lo que dices, pues te abre un poquito el panorama de decir, bueno, a lo mejor yo me estoy quedando con la idea de que solo está sustituyendo y no le está trayendo un beneficio adicional, pero con todo lo que platicas, creo que el reto está en encontrar las herramientas que te van a funcionar, ¿no? Como que decías del nivel de lectura, que a final de cuentas, si lo usas como complemento, pues es algo que puede ser positivo, y me lo quedo yo de tarea. La verdad es que de cada entrevista, de cada cosa que tenemos aquí en el podcast, me llevo 1000 tareas.